Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en esta ocasión dedicado a la música. Conferencia que dará don Manuel Pérez Rodríguez con motivo del 200 aniversario del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y además, diría yo también, con motivo de la celebración de Santa Cecilia, que es por esta fecha patrona de la música. De manera que tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2024, recogida en el acta número 398, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 el dedicado al 200º aniversario del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, a cargo del ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, compositor, director de orquesta y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 18 de octubre de 2016. Su vida laboral comenzó en Trebuques para luego dedicarse a la música, habiendo sido director de la Orquesta Joven del Conservatorio Profesional de Córdoba, músico cirial. Autor de numerosas obras y del himno de nuestra academia, sus colaboraciones más recientes con la nuestra han sido el homenaje al chelista Ruiz Casaus en el 50º aniversario de su muerte y la conmemoración del 75º aniversario de la empresa General Bazán, con una fantasía musical de su autoría. Sin embargo, la más especial por el cariño que conlleva ha sido la composición de nuestro himno, Academia, estrenado en este auditorio el 29 de noviembre de 2022 y ofrecido por el Cuarteto Cabanillas. Muchas gracias. Bordes. Tiene la palabra don Manuel Pérez Rodríguez para pronunciar su conferencia de Oda a la Alegría a Himno de Europa. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, autoridades civiles y militares, compañeras y compañeros de la Academia, señoras y señores. Estamos acabando el año y a su vez terminando con las celebraciones del 200 aniversario del estreno de la 9ª Sinfonía de Ludwig van Beethoven, estrenada concretamente el 7 de mayo de 1824. Celebraciones a las que nos hemos querido sumar dada la relevancia e importancia que tiene dicho acontecimiento en cuanto a la cultura se refiere. Y como por motivos de agenda no se pudo hacer el 7 de mayo pasado, nada mejor que hacerlo, como acaba de decir nuestro presidente, de manera didáctica alrededor de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Antes de comenzar, quisiera daros las gracias por vuestra asistencia y también a la Asociación Coral de San Fernando por su desinteresada colaboración. Dicha coral, una vez que nuestro presidente cierre el acto, interpretará el himno de la alegría como punto y final a la celebración de hoy. Cabe destacar que dicha coral fue nombrada miembro colaborador de esta academia el 20 de junio de 1987. Y ahora, a continuación, vean y oigan el siguiente vídeo. Bien, como saben, esto que acabamos de ver y oír es el himno de Europa. Y como saben, está tomado del cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que, como dije antes, se estrenó hace 200 años. Hoy vamos a hablar de manera resumida de la figura de Beethoven, de su talento y evolución,
y de cómo llega a convertirse su tema de Oda a la Alegría en himno de Europa. Comencemos con algunos datos históricos. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827. Vivió a caballo entre 2 siglos y en unos momentos convulsos socialmente hablando. Vivió el final del clasicismo y prácticamente abrió las puertas al romanticismo. Pues bien, la filosofía racionalista y la época de la Ilustración desembocaron en los hechos históricos de la Revolución Francesa y todos los trastornos y cambios políticos sociales que ésta trajo como secuela. Por otro lado, el desarrollo de movimientos ideológicos basados en el sentimiento y expresión, especialmente en la literatura alemana, introducen nuevas dimensiones en la creación artística. Esta se hace más individual y al propio tiempo quiere ser una voz popular en vez de un divertimento cortesano. Por otro lado, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad provocados por la Revolución quieren también ser plasmados en las formas artísticas. El compositor, a su vez, empieza a dejar de estar adscrito a una iglesia o a una corte principesca para convertirse en un creador libre que se mantiene con su propio producto artístico gracias a la existencia de un público más numeroso, admirador de su obra de arte. Es el momento del ascenso al poder de la burguesía y de una serie de ideales nacionales e individuales que tendrán su expresión en el arte. Pues bien, Beethoven resume musicalmente todas las influencias y transforma la música, tanto en su aspecto formal como en su contenido ideológico. Comienza a componer dentro del estilo clásico y acaba en pleno romanticismo. En él persisten muchas de las ideas de la Ilustración y otras de la Revolución. En todo caso, asume las ansias de libertad humana de su época y se siente partícipe con su obra de una serie de deseos e ilusiones que harán cobrar a la música una dimensión psicológica hasta entonces desconocida. Como ya he dicho anteriormente, Beethoven clausura el clasicismo y abre las puertas del romanticismo. Recoge la herencia de Felipe Manuel Bach, hijo de Juan Sebastián Bach, Mozart y Haydn, dentro de la técnica de la escuela de Mannheim, evolucionando progresivamente por la fuerza y vigor de su expresión. Uno de sus grandes méritos reside en ser el transformador del cambio de función social de la música. Convierte la música del patrimonio de unos pocos aristócratas en patrimonio de la humanidad, llevándola de los salones nobles al concierto público. Beethoven coincide con los clásicos en la expresión, pero es nuevo en él dar vida a través de la música instrumental a un contenido emocional. Ninguno como él, hasta el siglo XIX, había expresado tan conmovedoramente los profundos sentimientos y emociones, alegrías y penas del corazón humano. Su música es sentimiento, lucha interior, dolor y rebeldía, como lo fue su vida. Podría decirse que la pasión, la dinámica, el contraste y los cambios impulsivos y emociones dominan toda su obra. Bien, miren, las 3 columnas importantes de la composición son la armonía, el contrapunto y las formas musicales. Cualquier composición tiene eso como sustento, como cimiento. Vamos a intentar de explicar un poco en qué consiste la armonía. La armonía sabemos todos que es un conjunto de distintos sonidos que forman un acorde. La armonía evoluciona como todo. Los acordes que normalmente escuchamos cuando en la música popular o en la música clásica o en cualquier música de un cantautor y demás, suelen ser acordes muy tradicionales. Pero los acordes se forman también por otros tipos de intervalos que son más atonales, menos dentro del estilo clásico de la tonalidad. Bien, pues en esto de la formación de acordes, aunque parezca mentira, el contrapunto nació antes que la armonía y la formación de acordes. Eso fue después. Pero resumiendo lo más breve posible, el concepto de acorde lo podemos entender desde un punto de vista vertical, de abajo arriba. Si formamos un acorde con 3 sonidos, do, mi, sol,
de abajo a arriba forma el acorde. Y el concepto de contrapunto, es decir, que el acorde es un grupo de distintos sonidos a la vez. Y el concepto de contrapunto es un grupo de distintos sonidos, pero lineal, uno detrás de otro, no a la vez. Ahí está la diferencia. Y por eso decía antes que el contrapunto nace antes que la armonía, porque el contrapunto nace cuando surge la polifonía, allá por finales del siglo X, principio del XI, cuando se escribía, en alguna ocasión creo que ya lo he comentado aquí en alguna otra charla, cuando se escribía la música, se escribía con pluma de ganso, al cual le cortaban la puntita de la pluma, se mojaba en el tintero y la pluma lo que hacía es poner un punto. Eso era punctus. Y seguía otros puntos y otros puntos y otros puntos y hacía una línea, una melodía lineal o musical, como por ejemplo el gregoriano. Cuando surge la polifonía, que ya se precisa más voces, no una sola, pues entonces al puntus que tenía la melodía gregoriana, encima, no seguido, sino arriba, se ponía otros puntus con un intervalo determinado y a eso se llamaba punctus contra punctus. Y de ahí viene el término de contrapunto, de cuando surge la polifonía. Pues eso fue antes que la armonía. Cuando la música evoluciona hasta el Renacimiento, donde ya la polifonía llega a su máximo esplendor, los españoles, Bartolomé Ramos de Pareja y algunos otros españoles, intentan sintetizar esa polifonía mediante cifras para que el vihuelista, el lautista, pueda tocar esa polifonía de una manera más resumida, conservando solo la línea inferior, bajo, y la línea superior, melodía. Mediante una cifra se ponían esos acordes. Y ahí es como va a nacer la armonía, sintetizando esa trama contrapuntística. Y eso lo tenemos ya desde el siglo XVII, en el barroco. Bueno, todo eso evoluciona hasta llegar a Beethoven. Todo esto que os acabo de decir es para entender que precisamente Beethoven, su armonía, esencialmente su música es esencialmente armónica. Hay detalles de contrapunto en su música, puntuales, pero donde más se ve su valor contrapuntístico o el senso del contrapunto es al final de su vida, como si fuera una vuelta a Juan Sebastián Bach. Bien, aclarado todo esto, como decía, la escritura de Beethoven es esencialmente armónica, solo ocasionalmente hace uso de la escritura contrapuntística, sobre todo al final de su vida, con los últimos movimientos de la sonata Opus 110, que es una fuga, repitiendo esa fuga más tarde por movimiento contrario, el motivo principal. En el campo tonal tenemos que tener en cuenta también, entender qué es la tonalidad. Yo a mis alumnos, en cuanto estamos bueno, antes, cuando estaba en clase, no cuando me jubilé, siempre le comentaba, ¿qué es la tonalidad para ti? Coméntame a tu manera, defíneme a tu manera, dime en qué consiste la tonalidad. Bueno, la tonalidad no es ni más ni menos que la organización de una serie de sonidos, los cuales todos dependen de uno principal que se llama tónica. Algunos dicen tonicalidad, porque se llama tónica, tonicalidad en vez de tonalidad, pero no vamos a entrar en esa discusión. Una serie de sonidos, y cogemos como base tonal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, todos están sujetos al principal, que es do. Por eso le llamamos tonalidad a esa organización. Y la atonalidad es una desorganización. Quiere decir que una serie de sonidos X, los que queramos coger, todos tienen la misma importancia, ninguno está sujeto a otro anterior. Entonces, con esto quiero decir, explicando brevemente lo que es la tonalidad, es que la música de Beethoven es muy tonal. Si nosotros cogemos o miramos un reloj y vemos en punto, y 5, y 10, y cuarto, y queremos entender a través de ahí el concepto de tonalidad, la hora en punto sería una tonalidad que no tiene ninguna alteración en el sonido. La I5 tendría una alteración, un sostenido. La I10, 2. La I4, 3. La I20, 4 y así. Y la menos 5, la menos 10, la menos 4 tendría 1, 2, 3, 4, 5 bemoles. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que van apareciendo esas alteraciones, se van alejando del tono central principal, que en este caso sería do. Entonces,
Las tonalidades vecinas, dentro de una tonalidad, son aquellas tonalidades, que tienen una alteración en más, como es el sostenido, y una alteración en menos, como es el bemol. Entonces, esas son tonalidades vecinas, tonalidades cercanas. Imaginemos nuestra casa, el vecino de arriba, el vecino de abajo. La plantilla de la casa es la misma, pero si ha hecho alguna obra, amueblado de una u otra manera. Y el vecino de enfrente, más o menos igual. Esas son las tonalidades vecinas. ¿Qué es lo que hace Beethoven? Y es uno de los pasos importantes de la historia. Él amplía el concepto tonal. Para él, tonalidades vecinas son todas las que tengan una nota común con el acorde de tónica. Quiere decir que si el acorde de tónica es do, mi, sol, esto estoy en do mayor, con tal de que un acorde tenga sol, ya es tonalidad vecina. Con tal de que un acorde tenga mi, ya es tonalidad vecina. Entonces, es un avance importante, porque las tonalidades, el concepto de tonalidad y el concepto de afinidad tonal estaba siempre relacionado, como he dicho antes, a la tonalidad principal, una en más, una en menos y sus relativos menores, nada más, lo cual serían 6. Evidentemente se podía ir a tonalidades más lejanas de una manera escalonada. Me voy a una que tiene una alteración, luego me voy a 2, luego me voy a 3. Y entonces me alejo con 3 de no tener nada. Pero directamente no. ¿Qué es lo que hace Beethoven con esto? Ampliar el concepto de tonalidad. En lugar, además de las que tenían normales, tonalidades vecinas, él lo amplía a las tonalidades de las mediantes y de las submediantes, aportando 2 tonalidades mediantes y 2 tonalidades submediantes. Entonces, de las 6, él aporta 4 más, por lo cual es bastante importante la evolución en la música y lo que él aporta hacia la música dentro de la tonalidad. Creo que puede quedar un poco explicado, ¿no? Bien, como decía, amplía el concepto a las tonalidades cercanas, a cualquier tonalidad vecina, etc. En cuanto a las formas musicales, ¿qué es lo que también aporta Beethoven en su música? Entendamos las formas musicales como el marco donde se desenvuelve un compositor para expresar una idea. Si cogemos un símil con la pintura, pues una marina, un bodegón, un fresco, un tríptico, son formas en las cuales el pintor expresa una idea. Pues en la música ocurre igual, las formas musicales es ese marco. Entonces, en este campo de formas musicales, pues domina en toda la obra de Beethoven lo que es la forma sonata. La forma sonata, tenemos que entenderla, la explico también rápidamente, es en su conjunto es una composición que tiene distintos tiempos, generalmente 4. El primer movimiento alegro, el segundo más lento, el tercero es una danza, un minueto, y el cuarto es un alegro vivo. Bien, pues un movimiento, el principal, que es el primero, esa forma sonata consiste en presentar un tema, hacer una transición y luego presentar un segundo tema. Es como si nosotros estuviéramos aquí en la plaza de la iglesia, vamos a echar un paseo y nos vamos al ayuntamiento. La plaza de la iglesia es el tema A y el ayuntamiento es el tema B, y el puente, la transición, es el trocito de calle. Pero claro, para ir de la plaza de la iglesia al ayuntamiento, nosotros podemos coger por la calle Real o podemos tirar por detrás de las calles paralelas a la calle Real o hacer un rodeo más grande. Al final vamos a llegar, pero callejeando. Pues eso es el puente, esa es la transición. Y la forma sonata se sustenta en eso, en esos 2 temas, que por cierto el hijo de Juan Sebastián Bach, Carl Emanuel, fue el que más aportó para la evolución hacia esa idea de sonata. Pues esa es la base principal de la forma, la estructura de la sonata, esos 2 temas con ese puente, y luego hay un desarrollo y luego se vuelve a repetir. ¿Qué importancia tienen esos 2 temas? Pues que el primer tema está en un tono en una tonalidad, evoluciona por un puente a una segunda tonalidad distinta. En la época clásica era un tono vecino, generalmente el tono de la dominante, pero con Beethoven se amplía ya del tono de la dominante al tono de la mediante. Entonces amplía ese concepto mucho más y da unas puertas que adelanta al romanticismo. Y esa relación mediática, el nacionalismo la trabaja muchísimo. Bien, en cuanto al segundo movimiento, que es un tiempo lento, está influenciado por la forma sonata. El tercer movimiento, idem de lo mismo, y el cuarto movimiento, que suele ser un rondó, y Beethoven lo aporta y lo amplía al rondó sonata.
Quiere decir que todos los movimientos, la sonata es una obra en un conjunto. La estructura de sonata es la estructura que generalmente tiene el primer movimiento. Y Beethoven ahí aportó también muchísimo. Creo que puede quedar algo claro, ¿verdad? Y un cuarto pilar importante que no figura ahí en el esquema es la orquestación. Y no figura por lo siguiente, porque armonía, contrapunto y formas musicales está en cualquier obra en la historia. La orquestación necesita de una evolución. La música medieval pues tenía pocos instrumentos, iban doblando la voz que cantaba. Eso evoluciona hasta el Renacimiento, donde se van utilizando instrumentos, pero instrumentos que no tienen relativamente importancia, van doblando o supliendo a las voces. En el Barroco ya rivaliza el instrumento con la voz y va teniendo importancia porque ya se van perfeccionando, y ya en el Clasicismo sí el instrumento va teniendo importancia quizás más que la voz y se va desarrollando. Este juego de orquestación, que no es ni más ni menos que combinar los timbres junto de cada instrumento, junto con la armonía, el contrapunto y las formas musicales, esa idea de orquestación es la que Beethoven también amplió con respecto a sus antecesores y abrió nuevas puertas de cara al romanticismo. Respecto a su obra, según Guillermo Lenz, su obra se puede dividir en 3 periodos. El primer periodo, clásico, de imitación o asimilación. Es un periodo donde sus obras están prácticamente relacionadas con Haydn y Mozart. El segundo periodo es un periodo de transición. Es un periodo de síntesis del pasado y mirada al futuro. Beethoven ya decía, con la creación y las últimas sinfonías de Mozart, el clasicismo ha llegado a su culminación. Y reniega a continuar, sino él indaga, investiga y abre las puertas a una nueva evolución en la escritura musical. Y el tercer periodo es de contemplación, y este es el más fundamental. En este periodo es donde se rebela contra el infortunio de la sordera, y al aislarse en su rico mundo interior vuela su inspiración libre ya de toda atadura de leyes y todo lo demás, ¿no? El elenco importante de su obra son 32 sonatas para piano, 17 cuartetos de cuerda, 10 sonatas para violín y piano, 7 sonatas para violonchelo, 9 sinfonías, 2 misas, incluida la misa solemnis, 6 oberturas, una ópera, Fidelio, 5 conciertos para piano orquesta, 1 para violín y orquesta, y hay que añadir variaciones, canciones que van a ser el preludio del Lied alemán y el ballet Prometeo, entre otras pequeñas obras o algunas que hayan por ahí perdidas que todavía no se hayan conocido, ¿no? Rescatado. En cuanto a las sinfonías, Beethoven partió del modelo sinfónico de Haydn, pero fue más allá que meramente explorar en la forma sonata y la orquestación. En sus sinfonías se resumen en cierto modo su música y su forma de pensar. Son más extensas que las de sus predecesores, pero sobre todo son mucho más densas desde el punto de vista musical, dramático e ideológico. En cuanto a la primera y segunda sinfonía, Beethoven no evita estar en el modelo clásico de Haydn y Mozart, pero son más extensas y le da ya más importancia a la orquestación, cosa que anteriormente pues hay detalles en ellas que no se hacía. Y sobre todo, la primera sinfonía, comenzarla con una disonancia, con un acorde de séptima de dominante. Eso era una revolución para su época. Y después, en cuanto a la segunda sinfonía, su espíritu de evolucionar, de cambiar, está muy claro. La orquestación sigue evolucionando, sigue anclado con la idea de Haydn y Mozart, pero ya cambia el orden en los movimientos, la forma musical del tercer movimiento. Generalmente el tercer movimiento en la sonata, en la sinfonía hay que aclarar que es una gran sonata para orquesta, pues en su sinfonía el tercer movimiento generalmente en la sinfonía era un minueto, una danza 3x4, una danza cortesana que se mantiene, porque hay que tener en cuenta que la forma sonata evoluciona de la suite. La suite es una serie de danzas, todas danzas populares, y además se incluye el minueto, pero el minueto es una obra que nace en la corte.
Entonces es la única danza que queda cuando evoluciona de la suite a la sonata, la forma sonata, y eso pues sigue estando en la sonata y en la sinfonía. Tercer movimiento. ¿Qué es lo que hace Beethoven? Pues añadir, quitar el minueto y convertirlo en scherzo. El scherzo es una idea musical más juguetona, no tan cortesana o tan rígida como es el minueto. Y además amplía el trío. El minueto tiene una estructura ternaria, por cierto, muchas de las marchas de Semana Santa clásicas tienen la estructura del minueto, el cual eliminan la repetición. El minueto tiene una estructura con un tema que le podemos llamar A, un trío en la parte central y vuelve a repetir A. Beethoven, ¿qué es lo que hace? Quita la repetición y el trío lo amplía mucho más y además le da mucho más importancia al tema, quitando minueto y poniendo scherzo. Eso ya lo hace Beethoven en la segunda sinfonía. En su tercera sinfonía se inicia su segundo periodo beethoveniano, conocido como heroico. Beethoven pensó dedicársela a Napoleón, pero viendo en él el defensor de las ideas de la Ilustración y el liberador de Francia. Pero cuando en mayo de 1804 Napoleón se quiso coronar emperador, Beethoven sintió una profunda desilusión. Cuando le comunicaron que se iba a proclamar rey, pues se fue a su mesa de trabajo y rompió se iba a proclamar emperador, rompió la dedicatoria diciendo: así, después de todo, no es más que un vulgar mortal. Pisoteará todos los derechos del hombre para satisfacer su ambición y llegar a ser el más grande de los tiranos. A raíz de eso, pues se le llama a esta tercera sinfonía heroica. Lo importante de esta tercera sinfonía es que ya el espíritu de Beethoven está, el lenguaje de Beethoven es puro en esta tercera sinfonía, la orquestación y toda la evolución que se iba viendo en la segunda, aquí ya se plasma por completo. La cuarta sinfonía posiblemente sea la menos conocida, aunque no es que quiera ser desconocida, pero la menos conocida, y quizá tenga la culpa el estar entre la tercera y la quinta, la poderosa quinta y la poderosa tercera, pero sobre todo el estar ahí en medio. Pero no obstante, él mezcla muy ágilmente las maneras clásicas con la nueva visión que tiene él de la orquestación y del desarrollo de la sinfonía. En cuanto a la quinta sinfonía, mucho se ha escrito sobre ella, sobre todo por el motivo inicial. Este motivo pequeño es el que predomina en toda la sinfonía. Y el propio Beethoven le dijo a un comentarista, amigo suyo: el destino llama a mi puerta. Ahí Beethoven ya se daba cuenta que se iba a quedar sordo, que ya se estaba quedando sordo. Empezaba a los graves, los agudos a oírlo menos y nada más que escuchando más graves, aunque todavía oía, pero ahí se daba cuenta. Entonces es ahí donde él, con este motivo que le acompaña toda su vida, arranca la quinta sinfonía con ese motivo inicial, que es una llamada. Antes no había timbre, ¿y cómo llamamos a la puerta? Aquí. Estamos llamando toc, 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 toc. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Esa es la llamada del destino, como diciendo, me voy a quedar sordo. Y con esa célula monta toda la sinfonía. Y digo célula que le aparece muchísimo en su vida, porque hay, como la sonata patética, por ejemplo, el cuarto movimiento, comienza pop, 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 ta, 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 ta. Y en la novena sinfonía, unos diseños corales también hace tite tatón, tite tatón, tite tatón, pa, 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 pa. Ese motivo sigue estando. Pues lo grandioso de esto es que con esa pequeña célula compone toda una sinfonía entera. Y es un gran monumento musical esta quinta sinfonía. Él escribió muchísimos cuadernos, hay anotaciones suyas, borrando ideas, porque ya, claro, tenía esa cosa de la sordera y borraba ideas y escribía unas nuevas y están en sus cuadernos, y llegó a surgir esta quinta sinfonía imponente. En cuanto a la sexta sinfonía, sinfonía pastoral, es quizás la más atípica, junto con la novena. Ello se debe en gran parte a su singular estructura, pues se aparta de la tradicional 4 movimientos que comentaba antes. Esos 4 movimientos se aparta de ello. Pero sobre todo, este juicio corresponde también a las connotaciones descriptivas
que la distinguen, propiciando diversas opciones acerca de la importancia en la historia de la música sinfónica del siglo XIX. Los defensores de la música programática, Berlioz, Wagner, Liszt, la consideraron como la primera obra romántica con programa, es decir, un planteamiento previo extramusical que posteriormente el compositor hace un comentario musical. Cabe decir que la interpretación descriptiva de esta partitura la propició el propio Beethoven al escribir una serie de leyendas en cada uno de los movimientos de la obra. Así, los 5 tiempos de esta sinfonía llevan como título siguiente. Primero, despertar de alegres sentimientos al llegar al campo. Segundo, escena junto al arroyo. Tercero, gozosa reunión de campesinos. Cuarto, tormenta y canto de los pastores. Y quinto, sentimiento de alegría y de agradecimiento después de la tormenta. Evidentemente, esto ya está insinuando lo que la música va a hacer. Y evidentemente también es una de las primeras músicas descriptivas que no era típico en la época de Beethoven, posteriormente sí, porque esto da pie también a la sinfonía programática, a la música programática, que es una característica del romanticismo. Respecto a la... Bueno, cabe una cosa importante comentar también, que ya Beethoven aquí, en esta sinfonía, en el último movimiento, tuvo la idea de meter un coro pastoral, pero por temor a que el público no lo aceptara, la desechó, pero ya ahí tuvo la idea de meter un coro, antes de la novena. En cuanto a la séptima y octava sinfonía, hubo un gran tiempo después de la sexta, un vacío sinfónico, y tardó en componer la séptima. A la hora de componerla se podía esperar que esa idea evolucionara mucho más, pero no. En la séptima y en la octava, Beethoven vuelve al redil del clasicismo de Haydn y Mozart, con toda la experimentación de orquestación que había hecho, pero se vuelve a la tradición de esos 4 movimientos, tanto en la séptima como en la octava. Antes de hablar de la novena sinfonía, me centraré en la figura de Schiller y en el tema musical compuesto por Beethoven de Oda a la Alegría. Nació en 1759 en el seno de una familia castrense. Se vio obligado a estudiar en una academia militar y luego en las facultades de Derecho y Medicina. Sin embargo, su vocación, alimentada por su interés a la lectura, se hallaba en las letras. La importancia de Schiller debe entenderse como paradigma de la entidad romántica. Para él, el progreso de la humanidad no podía encauzarse a través de la acción política y social, sino mediante el esfuerzo del individuo que tendiera hacia el bien y la belleza. El influjo de Schiller en el romanticismo se vio acrecentado por el interés que mostraron no pocos compositores, aparte de Beethoven, Schubert, Verdi, Rossini, entre otros. En 1793, cuando Beethoven tenía 23 años, conoció su obra Oda a la Alegría en su forma original y enseguida quiso musicalizar el texto, surgiendo así la idea que acabaría siendo con los años su novena sinfonía, cuyo movimiento final, como saben, es para orquesta, coro, solista, etc. Vale. En cuanto al tema de la alegría, de Oda a la Alegría, a ver si me sale el puntero, fijaros la importancia de este tema dado a la sencillez que a la vez tiene. Está compuesto por 4 frases que están metidas dentro de un arco. La, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, sol, sol. La, si, do, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, rirora. Fijaros que rítmicamente nada más que tiene negra, 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 blanca. Y no hay saltos entre una nota y otra. A ver si sale el puntero. No me sale el puntero. Donde está la flecha tenemos la nota más aguda y la nota más grave. Está en la tesitura de una octava. Fijaros cómo engarza una frase con otra. Nosotros en música llamamos cadencia a lo que en la literatura podemos decir la coma, el punto, el doble punto, punto y coma, punto seguido, etcétera, ¿no? Pues las cadencias no son ni más ni menos que las distintas respiraciones. Y aquí tenemos que en música tenemos cadencias que son suspensivas, las cuales nos dejan la idea en el aire, y cadencias que son conclusivas, que la idea termina.
Yo os pregunto, ¿vais a poder venir o vais a venir a la próxima conferencia el próximo martes? Y os estoy dejando en el aire. Pues Manuel, seguro que venimos porque lo que hace la academia nos gusta mucho. Y lo hacemos conclusivo, pues aquí igual. Que nos está pidiendo una continuación. Y hay una propuesta y una respuesta. Ahora concluye. Y la tercera frase es más contrastante, porque la primera y la segunda son prácticamente iguales. Y ahí hace un pequeño contraste. Otra vez nos deja en el aire. Y la cuarta es una repetición de la tercera. Con esa simpleza, señores, señoras, con esa simpleza hace una monumental sinfonía. Con esa simpleza empieza a variar, a jugar con esos elementos, a tratarlo de una manera armónica, de una manera contrapuntística, empieza a jugar con ellos y hace una obra monumental en la historia de la música. Es que con muy poquito hace mucho. Y eso no es fácil. Bueno, perdonen la expresión, ¿no? Desde 1793, como he dicho antes, Beethoven tenía ya la intención de poner música al poema de Schiller o la Alegría, pero fue al cabo de unos años cuando dio con la melodía que hoy conocemos, pero que en su origen contenía otro texto. Muestra de esa inquietud son sus dos líderes, que tiene compuestos con una melodía similar a esta, y la fantasía para coro y orquesta. Esta última se puede tomar como un avance del preludio de la fantasía para coro y orquesta. Y evidentemente puede ser un preludio de la novena sinfonía. Oigamos un fragmento del lied en voz de tenor. Recuerden la melodía que hemos cantineado antes ahí arriba. Eso estaba ya ahí, eso está ya incipiente, ¿no? Y ahora mucho más desarrollado en la fantasía esta coral dirigida por Osawa, que nada más la cara del director, su cuerpo, su gesto, no hace falta ni que mueva los brazos para que dirija. Es un monstruo en el atril, en la dirección. Es un poquito más largo, son 4 minutos y algo, pero creo que merece la pena oírla. Fijaros cómo este motivo que hemos oído en el tenor, cantando el tenor con el piano, va a aparecer en el piano, pero ya más desarrollado en los solistas y luego en el coro. Stürme
Evidentemente genial. Bien, respecto a su novena sinfonía, rápidamente, se sabe que los tres primeros movimientos estaban compuestos desde 1812, cuando Beethoven pensó proseguir con las investigaciones realizadas con su séptima y su octava sinfonía. Fue entre 1822 y 24, tras años de sequía en el terreno sinfónico, que se le presentó la oportunidad de llevar a cabo su viejo proyecto de realizar una sinfonía coral, recuperando aquellos tres primeros movimientos y componiendo el último. Es aquí donde incorpora al final voces solistas y coro, y en la primera parte incorpora temas y citas de los anteriores movimientos para otorgar unidad al conjunto. Es importante porque aquí hay otro avance dentro de que mete el coro en la orquesta. Mirad, una de las características importantes del romanticismo, lo mismo que en el clasicismo fue la aportación de la sonata, los dos temas, el movimiento, las ideas bitemáticas en contraste con las ideas monotemáticas del barroco, en el romanticismo una de las características importantes es la sonata, la sinfonía, la idea cíclica. Que la idea cíclica consiste en que no ocurra como no ocurriera lo que ocurría antes con la forma sonata. Dos temas, tema A y tema B en el primer movimiento, el segundo movimiento otros temas, el tercer movimiento otros temas y el cuarto movimiento otros temas. No, aquí ya cogiendo ideas del primer movimiento, del segundo y del tercer movimiento de esa sinfonía, cogiendo ideas de ahí, las aporta en el cuarto movimiento. Entonces ese cuarto movimiento ya tiene un concepto cíclico, de que no hay motivos en un primer movimiento que se quedan ahí, sino que van apareciendo después. Eso ya le ocurrió también en la sinfonía, en la sonata patética y en algunas otras, en la sonata apasionata, donde el tema es igual que el tema principal, pero en movimiento contrario. Esa idea ya a Beethoven le estaba dando vuelta a la cabeza y le iba surgiendo, cosa que después se desarrolló muchísimo en el romanticismo. Por ejemplo, si conocen ustedes, evidentemente si soy melómano, amante de la música, la novena sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák,
Esa sinfonía, los movimientos del primer tema aparecen en todo, en el último, van apareciendo los distintos movimientos en todo, y le da una idea cíclica a toda la obra, y no movimientos aislados en los distintos, temas aislados en los distintos movimientos. Bien, en cuanto a la orquestación, se puede decir que es la más importante que ha usado Beethoven. Maderas a dos, entendemos maderas a dos flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, o no trompas más, las maderas hasta los clarinetes 2 a 2 a 2. Y los metales, 2 trompetas, 4 trompas. Y después la cuerda, violín primero, violín segundo, violas, violonchelo, contrabajo. Pero ya Beethoven aquí, a partir del segundo movimiento, introduce 3 trombones, además de las 4 trompas y de las 2 trompetas, él introduce ya 3 trombones y además de los timbales ya introduce también platos de choque, triángulos, muy rudimentario en lo que es Beethoven para lo que va a ser posteriormente, pero ya es un avance a principios de siglo que eso ocurriera. Incluso introduce el contrafagot, que ya en la Sinfonía Quinta también lo introduce en el último movimiento. El primer movimiento es Allegro ma non troppo. En este primer movimiento se anuncia la complejidad de esta estructura de la obra, en la que descarta la forma sonata en favor de un dispositivo en el cual engarza el desarrollo y la exposición para luego responder sin cortes de ningún tipo, dando una idea de continuidad también. Ahí el primer motivo es un motivo atronador, ¿no? el que comienza. Lo ideal sería que la escucháramos e incluso la viviéramos en vivo, pero la Sinfonía Novena dura 1 hora y 18 minutos, lo cual hay que echarle también aparte, ¿no? de pensar en oírlo con tranquilidad. Bien, entonces la importancia de este primer movimiento es ese, que engarza las ideas, los 2 temas y no hay cortes de ningún tipo. El segundo movimiento es un molto vivace y se trata verdaderamente de un scherzo. Acordaros de lo que os dije, que Beethoven introduce el scherzo y lo sustituyendo el minué por el scherzo, lo introduce en la sinfonía. Bueno, pues aquí este es verdaderamente un scherzo. El tercer movimiento lo mete en el segundo, aunque esté colocado en este segundo tiempo. El tercer movimiento es un adagio cantabile. En lo que era el segundo movimiento lo mete en el tercero. Y aquí, en este movimiento, se expresa ya el conjunto de sentimiento, dolor contemplativo que se desprende de los temas expuestos por los clarinetes y demás, ¿no? Y en el último movimiento, que es al que me quiero centrar un poco más, este final movimiento se desarrolla por sesiones netamente marcadas y contrastadas, casi sin interrupción. La orquesta, sin la cuerda, ataca un fortísimo acorde aterrador, un ritornello de 8 compases, martillados por las notas picadas. Su carácter es dramático, intervalos de quintas y cuartas que lo había utilizado ya en los movimientos anteriores. Los violonchelos y los contrabajos dejan oír seguidamente el motivo del recitativo. Lo hacen ellos. Bueno, todo esto se va desarrollando hasta que llega al final un allegro assai netamente diatónico que introduce la Oda a la Alegría. Lo presentan los oboes, los clarinetes y los fagotes sobre una pedal de las trompas. Este tema se irá desarrollando y apareciendo poco a poco por el resto de la orquesta. Posteriormente, el bajo presenta el recitativo, el bajo como voz, no lo de instrumento, sino la voz humana. El bajo presenta el recitativo y será seguido por el coro completo y el cuarteto solista alternándose. Todo esto se va desarrollando de manera magistral. Tras una momentánea calma, vuelve a alternarse solista, coro y orquesta, que exponen sus tesituras más brillantes, los más agudos, coro, escucharlo. Finalmente comienza un maestoso con 2 compases de retención, solamente antes del desencadenamiento instrumental fortísimo, y termina pues martillando durante 13 compases el prestísimo conclusivo. No me voy a detener más hablando del esplendor de esta novena sinfonía, sobre su belleza y sus temas, sobre la variedad y profundidad, unidad del discurso musical, pero hay que volver a decir cuánta riqueza guarda este final gracias a la introducción de las voces y de todo el poder emocional que éstas tienen. No hay que dudar que la sinfonía con coros no solo concluye un gran ciclo, sino que además ofrece la sublimación del arte beethoveniano, el del genio más humano, es decir, el más universalmente comprendido. Se estrenó en Viena, en el Teatro de la Puerta Carintia, el 7 de mayo de 1824, como ya comenté al comienzo de mi disertación. Es importante que tengamos que tener en cuenta, cuando se estrenó, que la dirigió Beethoven, estaba
completamente sordo. Beethoven no oía lo que estaba tocando la orquesta. Se comenta, hay muchas leyendas sobre esto, que seguían al concertino, siempre, aunque el director esté ahí, el concertino, que es el primer violín que está más cercano del público, es el que muchas veces va dando entradas también y la orquesta se va siguiendo del concertino, además del director. Pues que el concertino con alguien entre bastidores, pues estaban en contacto para que la obra fuera, porque Beethoven marcaba. Beethoven, aunque estuviera sordo, decimos nosotros, pero ¿cómo es posible? Es que él tenía ya tan desarrollada su imaginación, tan interiorizados los sonidos que no necesitaba oírlos, los tenía metidos en la cabeza. Cuando compuso sus últimos cuartetos, era una revolución musical. Los cuartetos de Beethoven en la historia de la música son los más importantes y después de él, los de Béla Bartók. Fijaros, desde Beethoven a principios del siglo XIX, Béla Bartók a principios del siglo XX. Hasta ello ha habido muchos compositores que han escrito cuartetos, pero de la talla de los de Beethoven y los de Béla Bartók no. Pues los últimos de Beethoven se adelanta a su época y cuando se oía, y además muy difícil, la crítica decían: es que Beethoven está sordo y es imposible que los pueda oír y lo que se está escuchando es fruto de su sordera. No, lo que se escuchaba era fruto de su imaginación, y que son los mejores cuartetos que se han compuesto en la historia de la música. Entonces, cuando él compuso esta sinfonía, es curioso eso, que estaba completamente sordo, y esa interacción entre bastidores y el propio concertino fue lo que hizo que eso fuera adelante, ¿no? Se puede decir con toda certeza que esta obra abre las puertas a la denominada música del porvenir. Es evidente que influyó en grandes compositores como Wagner, para quien la unión de la voz y la música pura daba la máxima expresividad al arte total, o en Mahler, que en varias de sus 9 sinfonías integra voces y orquestas. En 2008, la Sinfonía 9 de Beethoven fue interpretada por la Orquesta del Diván, un conjunto formado por jóvenes músicos israelíes y árabes dirigidas por Daniel Barenboim. La actuación formaba parte de una campaña en favor de la resolución pacífica del conflicto de Oriente Medio. Aún hoy, en 2024, lamentablemente, no se ha solucionado ese conflicto. Bien, veamos este vídeo donde es por fragmentos del último movimiento de la sinfonía. Hay cortes, pero son fragmentos que están unidos. Está tomado de la película Coping Beethoven. Ahí se va a ver dentro de la orquesta una chica, si la habéis visto, una chica metida en un foso en medio de la orquesta, que es la que dirige, digamos que es la que representa ese personaje que estaría en contacto con el concertino. Pero hay un momento, cuando termina, muy significativo. Cuando termina, se va a escuchar durante unos segundos un murmullo, un zumbido de fondo, en el cual simboliza muy bien lo que Beethoven podía sentir cuando estaba escuchando esa música. Porque no olvidemos que el sonido es una sensación que experimenta nuestro oído cuando llegan a él ondas del aire. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo elástico en estado de reposo, pero cuando lo saco del estado de reposo, pues las moléculas del aire van vibrando, llegan hasta nuestro oído, pasa por el cerebro, llega al cerebro, y es donde se produce ese sonido, esa sensación. Los sordos sienten las vibraciones, pero no experimentan ese sonido. Cuando habéis estado cuando pasa el tranvía, por ejemplo, por nuestra calle, que sentís por los pies muchas veces, sobre todo a la altura de la calle, pasando la Salle, donde se une a una zona vía, cómo vibra el suelo. No escuchamos sonido, porque nuestro oído percibe desde 16 vibraciones por segundo hasta 20.000. Por debajo de 16, por encima de 20.000, evidente hay más, pero nuestro oído no lo percibe, un oído sano. Entonces, esas vibraciones, lo que decía, en ese momento de la obra, representa muy bien lo que podía sentir Beethoven. Y luego la explosión final. Escúchenlo porque merece la pena. Son 5 minutillos, pero merece la pena y vamos, a mí me puso el pelo de gallina cuando lo vi.
no oye nada. Bueno, ahí queda. Después, esta melodía del himno a la alegría, ha habido muchísimas versiones y la más cercana a nosotros pues podemos recordar la de Miguel Ríos, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta es que el himno no solo simboliza la Unión Europea, sino también a Europa en su sentido más amplio. El poema Oda a la alegría de Schiller expresa la visión idealista de la fraternidad entre los seres humanos, una visión que Beethoven compartía. En 1972, el Consejo de Europa, el mismo organismo que designó la bandera europea, convirtió el tema Oda a la alegría de Beethoven en himno. Se le pidió al conocido director Herbert von Karajan que realizara 3 arreglos instrumentales, uno para piano, para instrumentos de viento y para orquesta sinfónica, que es la versión que hemos oído al principio. En 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la UE.
sin letra, en el lenguaje universal de la música. Este himno es la expresión de los ideales europeos de libertad, paz y solidaridad. Cada país miembro de la UE sigue manteniendo su propio himno y el himno europeo viene a escenificar musicalmente la unión de la diversidad de los valores que cada uno representa y que todos compartimos. Para ir terminando, me gustaría expresar lo siguiente, que si esta exposición ha servido para amar un poco más y comprender un poco más la figura de Beethoven, me sentiría muy satisfecho. Y una última reflexión y deseo, que la U de la UE no se quede solo en mero símbolo y se haga realidad lo que significa, pues no es ni nada más ni nada menos que lo que se deseaba Schiller con su Oda a la Alegría y Beethoven con su genial música. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, enhorabuena por esta preciosa desmenuzar la figura de Beethoven, lo mismo que hicimos la semana pasada con Velázquez, pues hoy hacemos con Beethoven. Creo que ha sido muy ilustrativa, muy bien preparada y una extraordinaria y preciosa presentación. El próximo acto de la Academia será el martes 3 de diciembre y será una conferencia titulada El dilema del arte conceptual, estafa o una nueva visión. Estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, pintor académico de esta y vocal de la Junta de Gobierno. Será el martes 3 de diciembre a las 19:30. Y ahora, Manolo, enhorabuena. Ay, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a la Asociación Coral de San Fernando por su interpretación.